socios de nuestra Asociación Mexicana de Hidráulica. Vamos a iniciar esta tercera sesión de la serie de pláticas sobre el agua con el tema el día de hoy de la Ley General de Agua, los cambios para el futuro según la actualidad. Pero antes de iniciar, quiero pedirle a nuestro presidente, el ingeniero Arturo Palma, que nos dirija unas palabras. Por favor, Arturo. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos los que están conectados, miembros del Consejo Directivo, presidentes, socios y público en general. Muy buenas tardes a todos. Hoy en nuestra tercera edición de Pláticas sobre el Agua. A partir del día de hoy tendremos 2 sesiones por semana, los días lunes y los días jueves a las 6:30. Han sido todo un éxito, hemos tenido de 200, casi 400 personas. La verdad es que muchas gracias a todos ustedes. El objetivo es poder estar en comunicación y capacitación continua a pesar de la contingencia en la que estamos viviendo en México y en todo el mundo. Sin duda, los momentos de crisis son momentos de oportunidad y mi compromiso como presidente de este 34º Consejo Directivo Nacional es impulsar las buenas prácticas y coadyuvar con el desarrollo hidráulico del país, por lo que seguiremos generando diferentes acciones que promuevan el sector hidráulico. Bienvenidos sean todos a este panel, con invitados de lujo. Agradezco a la doctora Judy Domínguez, nuestra querida amiga, a mi amigo y expresidente Eduardo Mestre, y al licenciado Eduardo Viesca, también un gran amigo, por su participación en este tercer webinar, con el tema Ley General de Agua, los cambios para el futuro según la actualidad. Y por supuesto, a nuestro expresidente y experto del tema del agua, de la hidráulica, al doctor Felipe Arreguín, un gran amigo, maestro, por fungir como moderador. Muy buenas tardes a todos y por favor comencemos. Gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a avanzar este tema, un tema que últimamente ha estado pues en los reflectores de todos los medios, el académico, los medios de la prensa, en las asociaciones, y era muy importante platicar entre todos nosotros con gente tan experta como los panelistas que nos acompañan. Esta Ley de Aguas Nacionales que nace en 1992, reformada en 2004, con participación muy importante de algunos de nuestros panelistas que va a participar ahora, nos hacía primero pensar si ya era tiempo de reformarla por los años que habían pasado y que veíamos que había cosas que ya habían cambiado con el tiempo. Sin embargo, el 8 de febrero de 2012, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Derecho Humano al Agua, se empezaron a mover las aguas, valga la expresión, porque en el transitorio tercero de esta publicación señalaba que el Congreso de la Unión contaría con un plazo de 360 días para emitir una ley general, subrayo, una ley general de aguas. 360 días, esto pasó en 2012. Debo decirles que yo todavía como miembro de la Comisión Nacional del Agua, pues tuvimos grandes discusiones si hacíamos 2 leyes, es decir, una ley para atender lo que aquí se demandaba, ¿verdad?, de reglamentar el cuarto, tal vez junto con el 115, y reformar las reformas que dan falta, la ley actual reglamentaria del artículo 27. Finalmente se decidió que se hiciera una sola ley general de aguas. Muchas de las personas que en su momento tomamos la decisión se han arrepentido, piensan que a lo mejor hubiera sido mejor 2 leyes. Y debo comentarles, aquí me adelanto, el por qué está aquí con nosotros Mario López, yo pedí que estuviera aquí. La Asociación Mexicana de Hidráulica ha tenido un papel importante, tal vez nos ha hecho falta informar más a nuestros asociados, pero resulta que Mario López y yo somos los representantes de la AMH ante la Cámara de Diputados para este proceso. Y no solamente somos los representantes de la AMH, también lo somos del Colegio de Ingenieros Civiles de México
y de la Sociedad Geológica Mexicana. Entonces, yo no voy a abordar más de esto, seguramente Mario tendrá en un momento que decirlo, pero desde ahí hemos estado participando y las primeras reuniones, 2 reuniones que se hicieron de este grupo de trabajo, se planteó en la Cámara de Diputados si se hacían 2 leyes o una. Se hizo una comisión en la Cámara de Diputados y la decisión final es que era una ley. Entonces, bueno, muy a mi pesar al menos, yo no estoy de acuerdo, pero eso es lo que hay que hacer, es ahora una ley. Ustedes saben, ya, porque han visto la Gaceta de la Cámara de Diputados, pues ya cuando menos hay 2 registradas, ¿verdad? La ley ciudadana, y está por otro lado alguna fracción de Morena, de la diputada Xochitl Zagal, que oficialmente están recibidas. Está próxima a recibirse otra iniciativa, y en el camino se han quedado varias. Recientemente Mario y yo hicimos una relación ahí, teníamos 10, pero todavía están formadas varias allí, propuestas, ¿no? Proyectos de iniciativas, nuestras iniciativas. Y entonces creo que vale la pena que discutamos de esto, que lo platiquemos, y qué mejor con nuestros compañeros que saben de esto. Déjenme hacer una pequeñísima lectura de parte de la semblanza de cada uno de los panelistas. No había tiempo para más de ello. Y empiezo con la doctora Judith Domínguez Serrano. Ella es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México, coordinadora del doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales. Trabajó, allá coincidimos, trabajó en la Subdirección General de Planeación de la Comisión Nacional del Agua. Ha trabajado como consultora en temas ambientales para diversas instituciones gubernamentales nacionales, como la Semarnat, el INE, la CONAGUA, Coneval, e internacionales, el BID, ACAP, GWP, OEA, NUMA, ONPOS, ONU, Habitat, CEPAL. Ha publicado más de 50 escritos entre capítulos de libros y artículos de revistas. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Mi superamigo Eduardo Mestre Rodríguez es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría, posgrado y doctorado en Estados Unidos, el Reino Unido y España. Ha ocupado cargos públicos de alto nivel en México y en España, colaborado en 42 países de África, Asia, Europa y las Américas. Fue consultor del Banco Mundial, de Naciones Unidas, de la Unión Europea, del BID, del CAF, y ha sido consejero para varios gobiernos en más de 20 países en el mundo. Es autor de muchos artículos, libros, incluidos 3 publicados por la Cámara de Diputados y varios ensayos. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Otro amigo, Eduardo J. Viesca de la Garza, licenciado en Derecho, egresado por la Universidad Iberoamericana, posgrado en Alta Dirección de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, el IPADE, doctor honoris causa, otorgado por la American International School of Law en marzo de 2019. Fue fundador y primer gerente de la unidad jurídica de la Comisión Nacional del Agua, por eso es una autoridad, ¿no? Lo que vamos a hablar, repito, fundador y primer gerente de la unidad jurídica de la Comisión Nacional del Agua, habiendo tenido participación destacada en la elaboración del proyecto de iniciativa de ley de aguas nacionales y su reglamento. Administrador estatal del SAT en el Estado de México, administrador central de lo contencioso del SAT, secretario general de la Consejería Presidencial de Seguridad Nacional y de la Comisión de Orden y Respeto, así como encargado del despacho de consejería. Es integrante de la mesa directiva de la CONCAMIN y consejero en el Consejo Coordinador Empresarial. En la Universidad Iberoamericana ha sido catedrático desde 1982. Lalo, muchas gracias. Mario López Pérez es ingeniero agrónomo por la UAM Xochimilco, con maestría en Pedología y Estudios de Suelos por la Universidad de Reading del Reino Unido. Estuvo 39 años en la Administración Pública Federal, en la Comisión del Plan Nacional Hidráulico, donde fue proyectista, jefe de departamento, jefe de proyecto. En la Comisión Nacional del Agua igual, subgerente estatal, regional y nacional.
coordinador de asesores, coordinador del programa de modernización del banco con fondos del Banco Mundial y gerente de ingeniería en asuntos binacionales del agua. Señalo esta escala que fue haciendo él en todos los puestos porque conoció muy bien por dentro a la Comisión Nacional del Agua y obviamente a la ley, ¿no? Tuvo que aplicarla muchas veces. En el INTA fue coordinador de hidrología y hoy está trabajando en el Banco Mundial, en Arabia Saudita, está trabajando en Zacatecas, en Chihuahua, y pertenece al Comité Asesor y de Administración de los Programas Integrados del Manejo de Sequías e Inundaciones de la Organización Meteorológica Mundial. Mario, qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es la mecánica? Miren, vamos a plantear dos preguntas. Para la primera, cada uno de los panelistas tienen 5 minutos para responderla, lo van a hacer en forma sucesiva. Tenemos aquí la ventaja de que podríamos apagar el microfonito. Vamos a tratar de no hacerlo. Yo les pediría que se restringieran y que no fuera Roger, porque ahora sí, lo que soñamos siempre, ¿no? Quienes dirigimos algún panel que decimos, te voy a quitar el micrófono, se podría, pero se los voy a pedir, por favor, que a los 5 minutos traten de terminar con la primera pregunta. Después, en otros 5 minutos, Mario López podría comentar lo que haya hecho los panelistas o agregar, Mario, tú tendrás que verlo a bote pronto, en este papel de representante de la AMH en este proceso. Se repite este proceso con la segunda pregunta y después pasaríamos a preguntas y respuestas del público en general. Aquí me van a disculpar, no vamos a abrir el micrófono para todos los amigos que quieren participar. Hay mucho interés, ya por adelantado, quiero decirles que han mandado varias preguntas. Entonces habrá ahorita aquí algunas, yo les voy a pedir a los panelistas que me ayuden, que vayan seleccionando las que quieran responder, que crean que complementan el tema que estamos relacionando. Yo leeré algunas, pues Manuel Becerra ya mandó las suyas y algunos otros compañeros ya lo han hecho. Entonces, si están de acuerdo, empezamos con las presentaciones, como siempre. Primero las damas. En esta primera ronda va a empezar Judith, pero en la segunda ronda va a cerrar ella. La primera pregunta, para responder en 5 minutos, para comentar en 5 minutos, la leo textualmente. La Ley de Aguas Nacionales en el tiempo y las perspectivas de mejora de la ley en la actualidad. ¿Es necesaria su modificación total o parcial? Por favor, doctora. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la AMH por la invitación que me hace participar. Entro directo a la pregunta, a contestar la pregunta. En mi opinión, la Ley de Aguas Nacionales, después de 16 años, casi 16 años que ha estado en vigor, creo que nos deja ver las deficiencias que tiene. En mi opinión, si es necesaria revisarla profundamente. Es una ley que por muchas razones, entre ellas las políticas, que siempre van a estar presentes en torno al agua, llevó a incluir cuestiones de una forma no del todo correcta, y estoy hablando desde el punto de vista jurídico. No por eso voy a negar que en un proceso de elaboración de ley siempre hay negociaciones políticas, pero es muy importante no perder de vista la legalidad, la redacción de la propia ley. Esta ley, y no lo estoy diciendo yo creo que si volteamos a ver la conflictividad que hay en el país por el agua, en muchos aspectos, pero ahora me voy a referir solamente a la administración del agua, vamos a ver que esta ley no ha podido responder a muchas cuestiones. Entonces creo que sí es necesario revisarla profundamente. Otra cosa es abrogarla, que esa es la decisión que se ha tomado ahora cuando se dice se va a incluir o se va a sustituir la Ley de Aguas Nacionales para incluirla en la Ley General de Aguas, lo que haya que incluir, la administración de las aguas de la misma forma o una postura totalmente contraria. Sin embargo, esta ley, ahora si la revisamos, no logró, en mi opinión, instaurar el modelo de descentralización que se proponía en el ámbito internacional en esa época.
tiene muchos vacíos, tiene ambigüedades. Creo que lo más complicado que hay son las ambigüedades. Ambigüedades que dan lugar a que la autoridad del agua decida A, B y es lo mismo, sin ninguna consecuencias. Y esto sí es importante. Lo han destacado las comisiones de derechos humanos, sobre todo las recientes recomendaciones cuando dicen aquí no está definido bien qué es el uso público urbano y no podemos identificar dentro de él el uso doméstico, por ejemplo, con lo cual no responde esta ley de aguas nacionales a garantizar el derecho humano al agua. Hace falta desarrollarlo. Pero no solo es eso, conflictos por la infraestructura, conflictos por autorizaciones que se dan con base en la ley, por concesiones, por permisos que se dan con base en la ley, con la ley en la mano, y sin embargo da lugar a problemas jurídicos. Ahora, también es sabido, o al menos en el ámbito jurídico, es casi un chiste local que se le ganaban, no sé ahora, casi todos los juicios a la Comisión Nacional del Agua en materia jurídica. ¿Por qué? Porque la ley no le permitía defenderlo, o también la estructura administrativa, hay que decirlo, la capacidad de los funcionarios para movilizar o para interpretar adecuadamente la ley de forma sistemática, que le ganaban todos los juicios. Pero también hay que decir que esta ley no tuvo el desarrollo reglamentario. Esta ley ha sido muy politizada. El agua es política, pero vamos, que aquí se notó muchísimo, ¿no? Entonces, no se desarrolló no solo el reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, y eso ya es una disfuncionalidad, no se desarrollaron otros instrumentos muy importantes, los mercados de agua, el reglamento de los consejos de cuenca. Puedo hacer todo un listado de qué es lo que falló. También en la aplicación, yo he escuchado autoridades del agua, incluso de esta administración, que dicen, esta ley está bien, ha sido modelo para otras leyes en Latinoamérica, y es verdad. Es verdad, en algunos han tomado los consejos de cuenca, los han perfeccionado, al ver pero aquí nosotros, si somos críticos constructivos, también no es criticar por criticar, podemos hacer una lectura y ver todo lo que no está ahí. Otra cosa es la aplicación, que depende no solo del funcionario del funcionario administrativo, del burócrata y del juez, pero en mi opinión, necesita una cirugía mayor, no solo un maquillaje ahí como algunos proponen, revisar unos cuantos artículos o completarlos. No, creo que hay que mirar incluso para incluir los temas que en ese momento no estaban en la agenda prioritaria. No es que no existieran: seguridad hídrica, fenómenos hidrometeorológicos, podemos hacer un listado. Pero para cumplir con el tiempo voy a dejar aquí mi intervención. Muchas gracias. Adelante. Adelante, Lalo. Eduardo. ¿Cuál de los dos, Eduardo? ¿Cuál de los dos? Sí. Mestre. Ah, bueno. Pues. Muchas gracias, querido Felipe. Gracias, Arturo, por la invitación para participar. Gracias por esta conducción excelente, don Felipe. Y qué bueno que esté mi querido Mario López. Yo contestaría a este tema de una manera, digamos, bifocal al menos. Sí, yo considero que esta ley debe modificarse, y debe modificarse profundamente, punto número 1. Punto número 2, abrevando en lo que ha dejado ver Judith, esta ley no debe abrogarse. Esta ley tiene una serie de preceptos que todavía no han sido estrenados, y no han sido estrenados por una serie de circunstancias, algunas negras que no voy a evocar por los 5 minutos, pero que no han permitido eso, que no tenga un reglamento esta ley, y que haya habido una serie de pasajes en donde hubo una oposición desde la Consejería Jurídica de la Presidencia en la época de Vicente Fox, y una oposición también adentro del cuadro jurídico que prevalecía en la Comisión Nacional del Agua en la época de Cristóbal Jaime. No avanzó. Bueno, pero es una ley que debe modificarse, y debe modificarse porque por un lado está lo que ya anotaba Felipe Arreguín, de que requerimos tener en nuestras manos una solución directa a el tema de derecho humano al agua. Derecho humano al agua y al saneamiento, y ver cómo le damos una respuesta a la mexicana sin copiar
y lo subrayo, los elementos que han estado encima de la mesa para que lo tomen casi como molde directo y sin romperlo, los países que están en vías de desarrollo, con las enormes distancias que tenemos entre México, algunos países de Latinoamérica, África y Asia. Entonces, es un tema que es central y que no debíamos perder. Bueno, pero sí hay temas que hay que resolver porque los cambios, vaya que hacen falta. Además del derecho humano al agua, está la adecuación de la arquitectura institucional. Ya no nos funciona lo que tenemos, pero no quiere decir que tengamos que echar a la basura las instituciones existentes. Tenemos que modernizar el régimen de concesiones, tenemos que retomar la planeación hídrica y tenemos que ver cómo le hacemos para las finanzas del agua, para tener un nuevo modelo que tome en cuenta la realidad de que ya no puede vivir el sector agua con el criterio simplista de extender la mano al presupuesto de egresos de la Federación. Y tenemos que innovar en el tema de control de la contaminación. Si no está encima de la mesa el control de la contaminación, no vamos a poder arrancar. Entonces, sí hace falta que tengamos en la mente que hay que meter cirugía mayor, que hay que estar seguros de que esto va a llevarse esfuerzos, de que tenemos que evitar que nos pongan fechas fatídicas o fechas fatales por grupos de interés que están viviendo el tiempo que le queda a la actual legislatura y que con eso están normando sus criterios de avance. Tenemos que buscar que esta vez se haga bien la cosa, que no haya el entorpecimiento que se presentó entre 2002 y 2004 para las reformas mayores que se hicieron a la Ley de Aguas Nacionales. Es un tema central que tenemos que dejar resuelto. Y yo cerraría diciendo que podemos aprovechar y debemos aprovechar para que la ley venga y nos dé una forma de no solo engarzarnos con una nueva institucionalidad y arreglos institucionales, sino que además tengamos una forma de cómo impulsar la política pública hídrica que se nos ha ido quedando, que tomemos temas que no solo son el derecho humano al agua, sino la seguridad hídrica, que se ha quedado atorada porque no la tenemos en el imaginario en algunos lugares del sector agua, y finalmente porque tenemos necesidad de avanzar en la reglamentación del agua, que no solo es el reglamento de la ley, sino que podamos ir precisando más y más las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas que le dan forma al sector. En obvio de tiempo, yo lo dejaría de este tamaño. Felipe. Gracias, estimado Eduardo. El otro Eduardo, mi querido Lalo Viesca, adelante, por favor. Pues muy buenas tardes a todos ustedes. Yo quiero agradecer muy cumplidamente a la Asociación Mexicana de Hidráulica, a su presidente, el ingeniero Arturo Palma, y a los organizadores, a ti, mi querido Felipe, que eres un conocedor de la materia, y sobre todo a los panelistas, a la doctora Domínguez y a mi querido tocayo Eduardo Mestre. Yo quisiera, si me permiten, hablar un poco de cómo se diseñan las leyes. Y esto pues ha sido estudiado por grandes abogados que en nuestro país pues trazaron alguna línea de la elaboración de las mismas. En primer lugar, para hacer una ley hay que diseñar la política pública en la materia. Si no se sabe para dónde va el país, ¿cómo vamos a poner las reglas? Yo quisiera poner algún ejemplo en el aspecto de ingeniería. Por ejemplo, ustedes que son expertos quieren construir un acueducto y le dicen, pues ve y cómprate unos tubos, ¿no? ¿Cuántos? Pues ahí calcúlale, son 10 kilómetros, pues calcúlale cuánto va a ser. Y luego, pues, compra algunos otros materiales necesarios y nos arrancamos. Eso no puede ser así. Ustedes hacen todo un estudio muy serio y les lleva tiempo. Lo mismo sucede con las leyes. Hay que diseñar la política pública. ¿Hacia dónde va el país? ¿Qué es lo que queremos y necesitamos los mexicanos? ¿Cómo visualizamos el país para los próximos 5, 10, 15, 20, 25 y tal vez 30 años? Esas bolas de cristal, alguien las desechó hace mucho tiempo
y ya en el centro ya no las encuentra uno para tratar de visualizar. Me parece que el último ejercicio en nuestro país por diseñar la política pública, y quienes participaron en ella no me dejarán mentir, fue a finales de los años 80. Un grupo de destacados ingenieros se dio a la tarea de diseñar esa política, tratar de ver por dónde iba el país. Y una vez que se tuvo esto, se diseñaron programas necesarios, programas básicos, y luego se vino a la redacción de la ley. Tú no puedes establecer normas si no sabes lo que quieres regular. Voy a hacer alguna crítica y espero quienes hayan participado no se sientan ofendidos. Es una crítica constructiva. Me parece que en el 2004, sin una política pública previa, se cambiaron las normas. Y yo preguntaría, ¿para qué y por qué? ¿Hacia dónde iba el país? Estaba distorsionado el camino. El derecho es dinámico y las disposiciones de hace varios años no necesariamente son las que deben regir en la actualidad. La sociedad también cambia, los mexicanos estamos cambiando. Si me permiten, quisiera traer a colación un comentario que me hizo hace 15 años aproximadamente, quien diseñó la política fiscal en nuestro país y que a mí me enseñó fiscal. Y me dijo, el sistema fiscal de México está agotado. Y yo le dije, oiga, maestro, usted lo diseñó precisamente, me dice. Este ya es otro México. Oiga, pero usted tiraría toda la borda. No, hay que revisar. Hay que ver qué ajustes se requieren para la actualidad y para el futuro. Y yo también sería de esa idea. La Ley de Aguas Nacionales del 92, en su momento, fue catalogada como una ley de avanzada, fruto de la política pública que se había diseñado. Fue cambiando. Probablemente en el 2004 habría que hacerle algún ajuste, pero no hubo el diseño de la política pública. Hoy se quiere hacer una nueva ley y yo preguntaría, ¿para qué y por qué? ¿Cuál es la política pública? ¿Cuáles son los estudios de derecho comparado? En su momento se hicieron, hoy no veo estudios de derecho comparado. ¿Cómo se ha hecho la evaluación de la Ley de Aguas Nacionales del 92 a esta fecha? ¿Cómo? ¿Cuál es el resultado? No se puede cambiar nada más por cambiar. Hay preceptos, y ustedes ingenieros lo saben, que han perdurado en todo el siglo pasado y seguramente seguirán perdurando porque es el manejo de las aguas. No sé cómo ande de tiempo, Felipe, no quiero excederme, porque a los abogados nos dan la palabra y somos peligrosos. Podríamos dejarla ahí porque te voy a dar la palabra ahorita a los otros que Muy bien, nos quedan. perfecto. Mario, ¿qué opinas? Mario López. Bien, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, primero agradecer a la Asociación Mexicana de Hidráulica, a Arturo Palma, a ti, Felipe, y a mis otros compañeros presentes. Propiamente, con sus variantes, los tres panelistas, Judith, Eduardo Mestre, Eduardo Viesca, plantean que sí es necesario modificarla, pero me parece a mí que lo que plantea Eduardo Viesca es trascendental. Yo coincido. No se ha hecho una evaluación real de por qué la ley no se ha cumplido. Ni la de 2004, la reformada, ni la ley del 92. Y ya queremos cambiarla. No se ha hecho esto. Y se ha satanizado a la autoridad del agua como la única culpable sin realmente evaluar por qué no ha cumplido la autoridad del agua en el tema de la ley. No se ha revisado si institucionalmente tenía la capacidad para hacerla cumplir, si presupuestalmente, y se tenía la capacidad instalada para hacerla. Y sin embargo, borrón y cuenta nueva, viene algo nuevo, derecho humano al agua, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, que es donde la Asociación Mexicana de Hidráulica nos ha hecho participar, en varias iniciativas.
La iniciativa inicial, comandada por la titular de la Comisión de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada Xóchitl Zagal, en un proceso que empezó en marzo del año pasado, terminó en diciembre del año pasado con una serie de mesas de trabajo, revisiones de un proyecto de ley, y fue metido al interior de Morena y eventualmente salió ahora en abril un proyecto. Un proyecto que si ustedes lo vieran cómo evolucionó, se hubieran jalado de los pelos, de cómo realmente era y cómo terminó. Un proceso paralelo fue el del diputado Feliciano Flores, el presidente de la de Agua Potable y de Recursos Hidráulicos, de la Cámara de Diputados, el presidente, que inició originalmente con foros regionales que terminaron siendo foros estatales. Foros donde, si ustedes revisan las relatorías, se van a ir de espaldas el número de quejas, pero quejas de falta de atención por parte de muchas autoridades, no solamente de la Comisión Nacional del Agua. Y con base en eso, un grupo, una ONG del sureste llamada Cántaro Azul, hizo una integración de lo que ellos interpretan de los foros, no lo que dijo la gente necesariamente. Y hoy día tenemos un trabajo que fue entregado la semana pasada a el asesor de la Comisión de Recursos Hidráulicos, y con base en esto, sumado al proyecto que trabajó por su cuenta Agua para Todos, este grupo, y entonces Agua para Todos tiene un proyecto de ley que es totalmente revolucionario. Es tirar todo y construir de cero. Que cuando se les pregunta a la líder, Elena Burns, ¿en cuánto tiempo madurará tu proceso? La respuesta es en 10 a 15 años. Es evidente que no podemos esperar 10 a 15 años a que las cosas mejoren, porque van a estar peor de como están el día de hoy. Y cierro el comentario con algo que dijo Eduardo Viesca. Yo lo viví. Hoy día, como dijo Felipe, yo trabajo para el Banco Mundial en Arabia Saudita. Entre las muchas tareas que tengo allí encomendadas fue revisar y construir la ley de agua de Arabia Saudita. Un país totalmente diferente al nuestro. Lo primero que hicieron ellos fue una visión de país 2030, y a partir de esa visión 2030 construyeron los distintos sectores sus proyectos reglamentarios, entre ellos la ley de agua de Arabia Saudita, que está por salir, por ser publicada por los procedimientos internos de allá. Es decir, la visión de 1980 es la que debe estar en la ley. Esta visión habrá que revisarla y ver cuál de esto es válido todavía en estos tiempos. Muchas gracias. Gracias, Mario. A ver, mi querido Eduardo Mestre, tu tocayo Eduardo Viesca ha sido muy claro. ¿Había una política en 2004? Es muy importante la pregunta. La respuesta taxativa es no. Se hicieron remedios de políticas de Estado, pero no es lo mismo que una política pública. Hay una diferencia enorme de sustancia, de naturaleza. Entonces, no la había. Lo que hubo en el 2002 fue una carrera contra la nada, ahí coincido totalmente con Eduardo Viesca, para tratar de hacer una enmienda a la Ley de Aguas Nacionales para que quedara a modo de la circunstancia de aquella administración del presidente Vicente Fox. Entonces, no había política pública y no había una asidera que le diera, digamos, un principio de orden a la iniciativa de cambiar la ley. Pero debo añadir que la ley en 2002, la primera iniciativa que llegó a las dos cámaras, especialmente a la Cámara de Senadores, venía motivada de otros elementos de cambio que se había notado que se requerían porque empezaban a verse vetustos o insalvables en relación con los textos de 1992. Es un tema central, pero debo abonar ahora en relación con la evaluación histórica del 92-2004 para hoy. Hay temas de 1992 que siguen estando vigentes, que debemos cuidar, que han probado su valía en los años. Hay temas de 2004 que no hemos estrenado por la tosudez
de quienes han estado al frente de la Comisión Nacional del Agua, que no han querido ceder un ápice el poder central cuando la propuesta de 2004 versa sobre la descentralización de la función pública del agua. Entonces tenemos mucha materia para discutir, lo dejo ahí, querido Felipe, pero estos elementos sí hay que tenerlos muy claritos encima de la mesa. Muchas gracias, Eduardo. A ver, doctora Judith, 2004 no estaba claro esa política. ¿Está clara ahora cuál es la política pública que está orientando todos estos esfuerzos de todas las personas? A ninguna estoy descalificando. Creo que no, medianamente clara. Creo que podemos ver algunas acciones en la Comisión Nacional del Agua que van pues atendiendo, van como bomberazos, ¿no? Atendiendo cada problema que les explota, es la palabra, y atender, y se vuelcan sobre ese, y ahora es la infraestructura, y ahora es el tratado de aguas, y ahora es el conflicto. Entonces, pareciera que no hay tiempo. No quisiera decir que es falta de interés, porque sí sería grave, ¿no? Que no le interesara reformar el marco jurídico, porque son las reglas del juego. Y si ya estamos aceptando que hay un problema, y del 2004 para acá, bueno, el 2004 fue un modelo descentralizado sobre uno centralizado, total, que era lo que ponía la ley del 92, una disfuncionalidad en términos jurídicos y que se muestra cómo está funcionando ahora, 16 años después. Hay un gobierno con una orientación distinta. Creo que eso ya nos da una idea de cómo se piensa que es la política. El Programa Nacional Hídrico no termina de salir, ¿no? Yo he visto el borrador, pero no termina de salir, y eso es muy importante. Ahí es donde se supone que está plasmada la política, lo que pretende este gobierno que será para los próximos 4 años, ya no es para el sexenio, como dice la ley de planeación, ¿no? Entonces, claridad, no creo que haya todavía sobre cuál es esa política. Se debaten entre sí mercado, no mercado, nadie quiere decir nada, no sé, por temor, porque no es conveniente políticamente. No está clara, coincido con mis colegas panelistas. Gracias. Lalo Viesca, y entonces en 2004 no había esa política, al menos no muy clara, no estaba definida, y ahora nuestros compañeros panelistas están señalando que por tampoco se ve una luz, esa línea. ¿Quién debe buscar, quién debe fijar esa política pública que nos ayuda a fijar la ley? Bueno, pues yo consideraría que quien debe hacerlo es quien tiene la expertise. Y son ustedes, los ingenieros. Yo lo que sé de agua lo aprendí de ustedes. Llevan muchos años, conocen bien las reglas, las normas. Y me parece que debe ser la Comisión Nacional del Agua quien tiene todos los elementos. Yo creo que este ejercicio que realizaron los diputados y las organizaciones de recoger las inquietudes, hay que recuperarlas y que sean analizadas por los expertos para ver para dónde va el país. Yo me preguntaría, ¿ustedes creen que muchos de los que trabajan en la Comisión Nacional del Agua conocen la Ley de Aguas Nacionales? De alguien sí puedo meter la mano, y no porque yo la aprecie, pero la doctora Blanca Jiménez sí la conoce, es una estudiosa, conoce qué dice la Ley de Aguas Nacionales, y probablemente algunos de sus colaboradores, pero si nos vamos a las direcciones locales y a los organismos de cuenca, conocen la ley actual. Habría que hacer una evaluación. Si no conocen la ley y la van a aplicar, pues yo me preguntaría, ¿cómo? La doctora Domínguez dijo con sobrada razón, dijo, pierden los juicios la Comisión Nacional del Agua. Pues sí. Si quienes la están aplicando no la conocen, pues generan unas resoluciones sin fundamento. Y el jurídico no puede hacer nada por mejores abogados que tenga. Resumiendo, yo creo que es necesario en nuestro país integrar un grupo de expertos, de ciudadanos también, para diseñar la política pública. Y una vez diseñada,
y con la evaluación de las normas, ver para dónde va el país y ver qué normas se requiere revisar y a lo mejor cambiar en su totalidad o hacer ajustes correspondientes. Creo que muchas gracias, Eduardo. Pues excelente. Uno quisiera tener aquí 2 horas para platicar esto, pero pues ni modo. Tenemos que pasar a la segunda pregunta y le voy a pedir que ahora empiece la doctora Judith. Para los compañeros que nos están viendo, que por cierto son muchos, dice, opinión de las propuestas de la nueva ley de aguas nacionales elaboradas por diferentes grupos. Se sugiere la propuesta de iniciativa ciudadana, Agua para Todos, y la ley propuesta por la diputada Beatriz Rojas Martínez del grupo parlamentario de Morena. Mario, adelantó algo por ahí. Por favor, doctora. Sí, bueno, hay 2 propuestas tramitadas y una presentadas, una publicada el 14 de abril en el Diario Oficial y la otra el 28, y como bien decía Mario, ya próximo a presentarse una tercera propuesta. ¿Qué veo yo en estas propuestas? Se supone, según dice, y ahí ha estado el problema, que hay que desarrollar las bases, las modalidades para dar cumplimiento al derecho humano al agua. Eso es lo que exige el artículo 4 y su párrafo 6º y su tercero transitorio. Y en eso, pues se han perdido años, como bien lo ha expuesto Mario y los colegas. Todavía, desde el punto de vista jurídico, yo tengo mis dudas, y no solo es que lo diga yo, es que hay un grupo, por ejemplo, ahora en la Barra Mexicana de Abogados, que está trabajando precisamente en revisar desde el punto de vista jurídico y constitucional esas iniciativas. Estamos trabajando en eso. ¿Por qué? Porque todavía quedan dudas sobre la constitucionalidad si es que estas 2 propuestas fueran a tramitarse. ¿Y a qué me estoy refiriendo con eso? De entrada, ya estarían descartadas los proyectos porque van más allá de lo que pide el cuarto constitucional. Se ha interpretado de manera muy amplia, en mi opinión, demasiado amplia, lo que significa el derecho humano al agua. El derecho humano al agua se refiere al uso doméstico, para uso personal, ¿sí? No para todos los usos. Y esa es una cuestión sobre la que podemos también estar mucho tiempo debatiendo. Pero estas leyes, estas 2, al menos la tercera también, pero estas 2 que ahora nos piden que comentemos, desarrollan el artículo 1º, 2º, 4º, 27 y 115. Es decir, mucho más allá, y ahí hay que tener mucho cuidado porque la constitucional, el control de constitucionalidad que se tiene que hacer es muy importante. El 27 dice facultad exclusiva de la Federación administrar las aguas, y el 115 facultad exclusiva de los municipios prestar los servicios públicos. Si las leemos, las 2 son invasivas de las competencias de la Federación y de los municipios. Una propone un modelo de cogestión, otra cosa, es decir, vamos a es castigar, porque realmente ustedes leen la exposición de motivos, es castigar a la Conagua porque lo ha hecho muy mal, y la dejo como autoridad ahí, con atribuciones, pareciera que tiene las mismas atribuciones, pero la vigilo, la superviso, le autorizo, la acompaño, todo, es decir, de facto se les están vaciando competencias en toda la ley, ¿no? Entonces, propone un modelo de cogestión con una burocracia ciudadanizada, es decir, al lado de la burocracia del agua que ya conocemos, que tanto se critica, propongo una burocracia ciudadanizada con un sinnúmero de órganos colegiados, ciudadanos, en fin, que a ver cuándo, los plazos que establecen ahí para poner en funcionamiento esto, el más largo es de 2 años. Y en 2 años no se puede dar borrón y cuenta nueva de dónde va a salir el dinero para implementar para orquestar todos esos órganos que están proponiendo. Me parece interesante los instrumentos que proponen, demasiados, 12 instrumentos, me quedan dudas si algunos no van a otras leyes como la LEGEPA. Y la segunda propuesta, lo mismo, que es una ley que desarrolla tantos artículos que no, creo que el derecho humano al agua no da para tanto. La primera interpretación es literal, la segunda es sistemática, lógica, coherente también, pero irse más allá hasta desarrollar otros artículos, por ejemplo, algo que proponen que se llama derechos humanos asociados al agua. A ver,
A ver, el derecho a la información, el derecho a la participación, los otros derechos que ahí pone asociados al agua, nadie dice que no están asociados, pero creo que están confundiendo el artículo 1 que habla de interdependencia e indivisibilidad. Ahí podemos, el derecho al medio ambiente, esta ley, la mitad del contenido, en mi opinión, va a la LEGEPA, es decir, es la de derecho al medio ambiente y derecho al agua, mientras que en la primera es derechos indígenas y derecho al agua. Una prioridad exagerada, en mi opinión, hacia la cuestión indígena, que no debería ser, no requieren concesiones, por ejemplo, los indígenas para el uso del agua. Entonces, ahí tienen sus problemas. Creo que vulneran, que invaden competencias, y ese ya es un problema. Ya en aras del tiempo lo voy a dejar aquí. Mi querido Eduardo Mestre, adelante, por favor, tienes el micrófono abierto. Bueno, yo empezaría diciendo que de las iniciativas que hay y de las pseudo-iniciativas, las que me han llegado, como la del diputado Feliciano, de las 4 conocidas, la de Feliciano, que todavía no es iniciativa, la de Beatriz Rojas, la del diputado José Guadalupe Ambrosio, que retomó lo que hizo la diputada Xóchitl Zagal, y la correspondiente al colectivo Agua para Todos. De las 4 no hacemos una, perdón, soy extraordinariamente taxativo. A ver, hay disposiciones en cualquiera de las 4 que son rescatables. Hombre, de la diputada Rojas Martínez podemos rescatar bastante. Trae una definición del artículo 1 que bien nos serviría para darle una cambiada, una refrescada al artículo 1 de la Ley de Aguas Nacionales, el que está vigente. Y también tiene adiciones que son obligadas para el derecho humano al agua, y lo hacen con economía de palabras, por cierto, quienes trabajaron con Beatriz Rojas, y también tiene algunas mejorías para el título 3 de la Ley de Aguas Nacionales, que toca política y programación hídrica. Beatriz Rojas, para concluir este tema, no va planteando que se haga una ley general de agua, sino que se hagan enmiendas a la ley, pese a los mandatos o pseudoórdenes que hay por ahí. Como no hay tiempo para tocarla de Ambrosio, que me tocó calificarla, porque así me lo pidieron dentro de la Cámara de Origen, que es ahora el Senado, la Cámara de Diputados, y como no hay tiempo para meter toda la candela a la evaluación que ya hicimos en nuestro grupo a la propuesta de Feliciano Flores y de Fermín Reigadas, voy a simplemente centrarme en la iniciativa de Agua para Todos. Miren, rápido. Es una propuesta que busca reemplazar la lógica del mercado y dicen ellos, la autoridad unilateral que establece la Ley de Aguas Nacionales a través de Conagua. Dice que ellos proponen su iniciativa para acabar con las graves crisis del agua porque ha habido fallas de políticas públicas. Bueno, por cierto, esto va a misa, es una realidad. Tercero, dice que ahora ellos quieren abarcar todas las aguas en el territorio versus lo que dice la Ley de Aguas Nacionales, que es reglamentaria del artículo 27 constitucional, que toca las aguas que ahí están descritas y que fue motivo de un diálogo y casi pleito en la noche del 4 de febrero de 1917, antes de la promulgación día siguiente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuarto tema es que hay, plantea una Conagua que dice que nunca tuvo contrapeso, pero por otro lado habla de que es una Conagua que es débil. Bueno, son verdades a medias, pero no justifican esta fórmula exuberante de instituciones que plantea Agua para Todos, que todavía es mayor y más exuberante en la que propone Cántaro Azul, Fermín Reigadas, en la propuesta de Feliciano, y hombre, más de lo mismo en la propuesta del diputado Ambrosio, que tiene más de casi 400 artículos y 15 títulos para darle forma a lo que tienen en desorden. Voy tratando de cerrar. ¿Qué es lo que propone, para no seguir con el diagnóstico de Agua para Todos? ¿Qué proponen? Les voy a decir 6 temas que creo que vale la pena subrayar de lo que proponen. 1. Ella carga ideológica contra la institucionalidad establecida, contra el capital privado y contra los grandes intereses de usuarios poderosos. Segundo, quieren construir una nueva institucionalidad desde las bases, muy democrática, muy con planeación consensada. 3, quieren establecer instancias participativas que consensen planes y recomendaciones con acceso equitativo y sustentable al agua,
Muchos saludos a la bandera, como se puede ver aquí. Y un respeto, como decía muy bien Judith, a todo el tema de pueblos indígenas, cuestiones ancestrales, aguas mágicas, así viene en las definiciones, y temas de esa índole que, bueno, cuarto, un rol hipercrítico para consejos de agua y cuencas y consejos regionales. De tal manera que los consejos que surgieron como instancias de apoyo y coordinación para que participara la ciudadanía, los convierten en autoridad y hay un contradictio inadiecto porque se está buscando sustituir a la autoridad bajo el prurito que no le tenemos confianza a la autoridad. Imagínense, es un planteamiento de anarquía hídrica tácita que estaría terrible para México. Y el penúltimo punto es una institucionalidad basada en participación pública y tácitamente de desconfianza a la Conagua y a las instituciones, implica empequeñecer y debilitar a la Conagua. Hay un pleito de años de los líderes que crearon esta iniciativa que lo están poniendo en valor, quieren cobrar revancha. Perdón, lo subrayo y lo diría en público y no solo en esta conferencia, porque conozco a las cabezas de esta propuesta. Cerraría diciendo que se les ocurre la peregrina idea de revisar tratados y acuerdos transfronterizos. Caramba, el de 1944, si lo destapamos, nos va a venir en contra de México. No conocen el país quienes escribieron, por más que dicen que formaron parte de la antigua institucionalidad de la Comisión Nacional del Agua. Bueno, es una propuesta que no representa los intereses del país. Ellos tienen un poquito más de 180,000 firmas o por ahí, pero no en lo absoluto representan el pensamiento de la sociedad mexicana y no hay que dejarnos atemorizar. Es fundamental abrir el debate y avanzar en un proyecto de mejoramiento de la ley de aguas sin prisas, pero sin pausas, pero sin fechas fatales. Si vamos a cambiar la ley, démonos tiempo. Por lo pronto tenemos mucho que hacer con la ley que está actualmente vigente y tenemos mucho más que hacer para modificar, modernizar, transformar el sector agua con la ley actual en mano. Gracias. Eduardo Viesca, ¿qué opinas tú de las propuestas que hay de iniciativas o de propuestas en general de leyes? A ver, yo quisiera partir de cómo se genera esto, ya lo comentó la doctora Domínguez. En el 2012 se hace una modificación constitucional y se incluye el derecho humano al agua, con una redacción que yo creo que habría que hacerlo una videoconferencia para ver si realmente es la adecuada. A mí me parece que no. Y en uno de los transitorios se dijo hay que generar una ley general de aguas. Pero el objetivo era para detallar ese precepto constitucional, el derecho humano al agua. Yo no creo que estuviera en el ánimo de los legisladores cambiar todo y hacer algo nuevo. Me parece que no. Yo no viví ese momento dentro del Congreso, pero creo que no es la intención. Yo quisiera, si me permiten, y esto va a ir vinculado con lo que voy a comentar de las iniciativas. Desde el año 86 estuve metido en los temas del agua y en forma más directa cuando estuve al frente del jurídico en la Conagua. En ese tiempo tuve una plática muy interesante con un experimentado general revolucionario y general cardenista. Y me dijo, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado con los cambios que vayan a hacer al agua y los ordenamientos correspondientes. Y le pregunté, ¿por qué me dices eso? Me dijo, porque la Revolución Mexicana no solamente fue tierras, también agua. Lo dejo aquí y voy a hacer el análisis que me está solicitando. He estado revisando estos instrumentos que se han generado y bueno, pues la primera observación que haría, y ya lo comenté, carecen de política pública. O sea, es hacer nuevas normas. En los diferentes foros y las diferentes organizaciones dijeron hay que cambiar y se pusieron a redactar. ¿Cómo creen ellos que deben ser los cambios? Sin una visión de Estado de lo que se quiere en nuestro país. Coincido con la doctora Domínguez y mi querido tocayo. Se quiere, no diría yo destruir, pero sí minimizar a la Comisión Nacional del Agua. Reducirla al mínimo
y crear una serie de instituciones ciudadanas con facultades de autoridad. Los consejos de cuenca, que en la ley del 92 eran instancias de coordinación y concertación, se fueron modificando y hoy prácticamente se requiere la anuencia de los consejos de cuenca para hacer muchas cosas. ¿Y la autoridad dónde queda? Yo haría una reflexión constitucional. El 27 constitucional nos señala que la administración de las aguas nacionales está a cargo del Ejecutivo Federal. El presidente es el que administra las aguas nacionales. Y bueno, la Ley de Aguas Nacionales nos dice, y lo hace a través de su órgano técnico, que es la Comisión Nacional del Agua. El querer generar una serie de entes ciudadanos con facultades de autoridad rompe con este principio constitucional de que la administración de las aguas corresponde al Ejecutivo Federal. Si esta ley se llegase a aprobar, y por eso mencioné lo que platiqué con este general revolucionario y general cardenista, lo traería a colación. Imagínense ustedes que se apruebe. Esos consejos ciudadanos van a decidir y le van a quitar la autoridad al presidente de la República. No va a manejar las aguas el presidente, la van a manejar los ciudadanos. Y esos consejos ciudadanos van a estar diciéndole a las autoridades minimizadas lo que tienen que hacer. Y si se los aprueban, lo revocan, lo extinguen. Si esto sucede, esos consejos, como no tienen responsabilidad conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque no son autoridad, podrán hacer y deshacer a su antojo. ¿Quién sería el responsable? O la autoridad por hacerles caso. A mí me preocupa que esto saliera y se publicara y tuviéramos una nueva ley en ese sentido. Porque el presidente no mandaría en materia de agua. Y yo no quiero eso para mi país. Porque la Constitución dice otra cosa. Soy abogado, me hice abogado, y si volvieran a ser, volvería a ser abogado, porque creo que deben respetarse las disposiciones. Yo creo que hay que hacer un llamado al señor presidente de la República para que le expliquen por qué quieren ciudadanizar y por qué lo quieren hacer a un lado a él. Que él no decida. Me parece que esa no es la solución. Luego hay una serie de limitaciones que creo que van a alborotar el campo. Limitar las concesiones de agua en el campo, o el uso del agua en el campo. Yo quiero ver que vayan y les digan a un ejidatario, a un comunero, a un agricultor pequeño propietario, decirle, antes no había problemas de tu vigencia, hoy sí vas a tener vigencia, que a lo mejor vas a tener 2 años o 5. Y después, pues cáele bien a los que están en el Consejo Ciudadano para decidir, porque si les caes mal o son tus competidores, no te van a renovar. Me parece que va a generar una inseguridad jurídica terrible. Ahí lo dejo porque luego los abogados nos encarreramos. Decía un amigo mío, dice, a los abogados nos dan el micrófono y nos apoderamos. Decían, el día que sea tu micrófono será otra cosa, pero mientras sea micrófono, yo puedo disponer de él. Gracias. Sigue adelante. Mario López, última reflexión. Bien, yo coincido propiamente con todo lo que están diciendo y abundaría en 4 temas. El primer tema es, existe el enorme riesgo de que haya un grupo de diputados que modifiquen la Constitución para permitir la famosa ciudadanización de la administración del agua. Hoy día hay condiciones en ese sentido y sí sería muy preocupante esto. ¿Por qué sería preocupante?
Muy sencillo. Los ciudadanos tienen intereses económicos donde viven. Y sería una discusión sin sentido, circular, y llegaríamos a situaciones tan anómalas como la que ocurrió en Constellation Brands en Mexicali. Absurdos de ese tipo. Bien, 4 puntos. Política hídrica. Me parece a mí que habría que revisar, como bien dice el Liceo Viesca, Eduardo y Judith, revisemos la política hídrica y necesitamos que tenga un nivel tal equivalente a la política de desarrollo. El agua siempre ha sido un insumo y nunca ha sido considerado con la prioridad tal para detener un desarrollo o para promover un desarrollo. Está visto. Yo lo he vivido en Arabia. No es un problema de cantidad de agua. Sí es un problema de calidad de agua y es un problema de ineficiencia de agua la que tiene este país. Más allá del problema de gobernanza. Hay agua, pero no la estamos aprovechando de una manera adecuada. Las iniciativas tienen un problema de que no respetan la ley de planeación. No respetan la visión que tiene hoy día el marco legal de planear a 6 años. La iniciativa de Cántaro, la iniciativa que está en proceso, habla acerca de una estrategia. Y esa estrategia la ve más allá hacia el futuro y está encima del Programa Nacional Hídrico. Esto es verdaderamente absurdo. El tema de la gobernanza. Como ya lo dijeron los anteriores comentaristas y panelistas, es una ensalada de instituciones para buscar mejorar el manejo y la administración del agua, gestionar el agua. Existe un dicho: si quieres que algo no funcione, forma una comisión y son muchas personas las que trabajan y no llegan a ningún acuerdo. Eso es exactamente lo que ocurre en estas iniciativas. Son tantas las instituciones que a final de cuentas son comandadas por personas, seres humanos que tienen intereses personales y conflictos son algo, el conflicto es algo natural que se vaya a dar entre tanta institucionalidad y no se va a lograr y no se va a avanzar nada. Los consejos de cuenca están sobredimensionados, se va más allá de lo que deben ser. Y esta famosa ciudadanización es, coincido, una anarquía del agua. Me parece a mí que hay que fortalecer a la institucionalidad, fortalecer a la autoridad del agua, no dividirla, no dispersarla, no regresar a los años 70, cuando se fusionó agricultura con recursos hidráulicos, donde se dispersaron todas las atribuciones de recursos hidráulicos y que después hubo que juntarlas, pero en una institución de segundo nivel en la escala institucional de México. La CONAGUA, la autoridad del agua, debe basarse en un trípode. Y este trípode no es dar no es dar dinero a los estados para el tema de agua potable, no es dar agua a los estados, dar dinero a los estados respecto de Alianza para el Campo. Promoción. El trípode es administrar el agua, planeación hídrica y la medición de todos los componentes del ciclo hidrológico. Eso debe ser el corazón de la institución, con presupuesto y personas. Las iniciativas, tienen un problema. Son una ley que intenta interpretar el derecho humano al agua. Los otros, el artículo 27, párrafo 5, es un pegoste en la iniciativa de Cántaro Azul. En las otras iniciativas está minimizada. Son un apéndice. Yo no creo que la ley haya sido aplicada correctamente por muchos motivos. Se puede mejorar, por supuesto,
pero no podemos tirar la institucionalidad construida. Hay que trabajar en ella y mejorarla. Ya, ¿verdad? Sí, les decía que nuestro presidente ha pedido que terminemos a las 7:42, pero como siempre no lo vamos a hacer caso. Y voy a darme tiempo de hacerles una pregunta a cada uno de ustedes, que son cosas que yo he pensado, pero sobre todo que estoy retomando aquí de los chats y de las preguntas anteriores. Eduardo Mestre, ustedes han comentado que no se ha hecho una evaluación suficiente de la actual ley. Y entre las otras cosas que señalan aquí las preguntas que nos están enviando, citan la falta de presupuesto, citan la corrupción. Y seguramente hay más limitantes para que realmente se hubiera podido desarrollar esa ley. Adelante, Pablo, ¿qué opinas? Estoy absolutamente consciente que son dos de los elementos que han frenado el desarrollo de la gestión del agua en México, no tengo duda. Hemos pasado de presupuestos que en el año de 1990 a precios actuales, es 12 veces más presupuesto el que se tuvo para inversión pública en 1990 que el actual. Es grotesco. Ha ido empequeñeciéndose la capacidad de hacer obra pública. Pero con agua también se ha ido empequeñeciendo en la forma de cómo resolver los temas de administración del agua. Entonces, efectivamente, tenemos un problema que son 4 o 5 candados. No contamos con política pública. Hay un programa nacional hídrico que no se esperen a verlo. Yo les digo qué trae. Ya lo mencionaba Judith. Es un programa que está adecuado al léxico del Plan Nacional de Desarrollo, que es limitativo, obstruccionista, reduccionista. Entonces, por ahí no va a venir nada. Estamos destrozados en la parte de planeación. No avanzamos en la parte de presupuestos. No estamos poniendo en valor el mejoramiento de la gestión del agua. Y si no fuera suficiente, a ojos de terceros, comparando con nuestros antiguos alumnos de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Brasil, de Argentina, de Chile, que venían a aprender a México cómo hacíamos la hidrometría, cómo hacíamos el cálculo hidrométrico, cómo llevamos la gestión de crecidas o de avenidas, hoy ellos nos han rebasado. Ya tienen elementos que son mucho mejores para mejorar los aspectos que no hemos podido hacer porque no ha habido oportunidad que el gobierno mexicano voltee a ver de nuevo con importancia al sector agua. Yo cierro diciendo, es tan claro que en el léxico del programa que originalmente presentó como presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el agua no aparece. Y actualmente, después de haber leído el Plan Nacional de Desarrollo, tampoco aparece. Se ha perdido, difuminado la importancia del agua en la praxis, no solo social de México, en la praxis política. Y entonces el discurso hidroambiental, lacónico, malentendido que traen las iniciativas actualmente de ley, hace un contraste horrible, terrible, con las necesidades reales que tiene el sector agua. Lo dejo de ese tamaño, Felipe. Gracias. Doctora Judith, en estas condiciones, entonces, con todo lo que hemos planteado, viendo la situación actual del país, ¿hasta dónde o cuáles deberían ser las líneas de participación ciudadana en una nueva ley? ¿Me escuchan? Sí. Hola, sí, es que estoy en el teléfono porque la computadora no sé qué pasó. Debe haber participación ciudadana. Creo que la ley vigente reconoce, ahí hay un capítulo de una participación ciudadana institucionalizada que más o menos es el camino que sigue la propuesta de Morena, habla de ese tipo de participación, a diferencia del proyecto de Agua para Todos, que todo es participativo aquí, todas las decisiones las tomamos todos. Ahora, la pregunta que hay que hacerse, ¿hasta dónde la participación y en qué temas? No todos. Hay unos actos de autoridad que le corresponden a la autoridad. Y ese es el problema de creo que de los 3 proyectos, que comparten la autoridad sin poder hacerse. Cuando dice el 27 es exclusivo, significa eso, hasta en tanto no se modifique la ley, eso no podría cambiar. Ahora,
la participación, sobre todo en la planificación. Ahí creo que es el tema, es por excelencia donde debe existir. Es decir, cómo se hará, hasta cuánto dinero podemos destinar, incluso diría yo, pero quien toma la decisión, esa solamente es la autoridad. Entonces, no está reñido con el nuevo modelo de gobierno o con este nuevo gobierno que pretende que todo sea participativo, sí, pero si no se va viendo tema por tema y hasta dónde, y sobre todo se respete el Estado de Derecho, es decir, las vías, y no nos inventemos tipos de participación como consultas que no están en el Estado del Derecho porque poco favor le hacen en aras de una justicia hídrica, podríamos decirlo, se pierde la legitimidad, se pierde el Estado de Derecho y creo que hasta ese punto no hay que llegar. No se oye. No se oye. ¿Lo mío no se oye? No, No. ¿Ya me escuchan? ya. Sí, ya. Ok. Te decía, Eduardo, 3 principios de política hídrica en este México afectado por el cambio climático, por una sobreconcesión de aguas superficiales, con una concesión mayor de aguas subterráneas que la recarga, con un crecimiento poblacional, con un país que todos conocemos aquí. Dime 3 ejes rectores de esa política que debería estar arriba de la ley que propongamos. Te refieres a la política pública, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. A ver, yo creo que necesitamos ver, en primer lugar, cuál es la disponibilidad de agua que tenemos en nuestro país, a nivel nacional y por regiones. Después hacer un análisis de cuántas concesiones y volúmenes tenemos. Pero eso no nos va a reflejar el verdadero volumen que se está consumiendo. Hay aprovechamientos ilegales. Entonces, pues como ahora que estamos en esta contingencia se hacen pues algunos cálculos probabilísticos de cómo están las cosas. Yo creo que ustedes como ingenieros que son expertos probablemente pudieran hacer y decir, ¿sabes qué? En esta zona tenemos concesiones y asignaciones otorgadas, tanto de aguas superficiales como de aguas subterráneas, en tal volumen. ¿Cuánto calculamos que realmente se está aprovechando? En forma legal y en forma ilegal. Segundo, ¿cuál es la infraestructura con la que contamos en nuestro país? Actualmente, ¿cuál es la necesaria al día de hoy y a futuro? Tercero, ¿qué instituciones actualmente contamos en nuestro país? No como se pretende en estos ordenamientos de volver a pulverizar la autoridad. Esto ya lo sufrimos a lo largo de la historia de nuestro país en el siglo pasado. Había muchas autoridades y todos decían que hacían cosas. En realidad, pues el usuario era el perjudicado. Entonces, ¿cuántas? A mi juicio debe haber una sola autoridad. Y la participación ciudadana hay que revisarla. Me parece que en los consejos de cuenca, como actualmente están funcionando, no está funcionando bien la participación ciudadana. Por eso ese reclamo, y es un reclamo sentido, y que debemos de atender todos los que estudiamos la materia. ¿Cómo se está dando? Necesita la comisión abrir esas puertas, revisar los consejos de cuenca y que los organismos operadores de agua en los municipios también revisen esa participación. Tenemos que escuchar qué dice todos los mexicanos, todos los usuarios. Yo creo que hay que hacer esa revisión y algo bien importante también, el sistema financiero del agua. Ha sido olvidado. Si uno ve la Ley Federal de Derechos, dicen, tú sí pagas, tú no, tú sí, tú no, tú así, tú no. Y al final de cuentas, ¿quiénes acaban cubriendo esos derechos? Hace muchos años, un ingeniero a quien yo aprecio mucho me dijo, mire licenciado, Dios del agua, pero no la entuba. Eso tiene un costo, tenemos que pagarlo. En el caso del agua subterránea y agua superficial,
pues deberá atender a la disponibilidad del bien, no como se está manejando ahí. ¿Tú quién eres? La Corte ya ha definido con meridiana claridad que se atiende al costo del servicio o a la disponibilidad del bien. Eso es muy claro, no como se está pretendiendo manejar. Ese rediseño tiene que ser muy claro. Y yo haría una observación muy precisa. Si los usuarios sienten que con estas nuevas disposiciones se va a atentar a su uso, a cómo han venido realizando la utilización del agua en cuanto a volumen, vamos a tener problemas sociales en el país. Yo creo que tenemos que escucharlos y tenemos que explicarles. A los mexicanos nos gusta que nos platiquen, que nos digan cómo están las cosas y que nos las digan con verdad, con conocimiento técnico, con datos. En esa medida tendremos una política pública bien diseñada hacia un futuro. De otra forma, y con esto voy a concluir, si se llegan a aprobar estos ordenamientos que están buscando que tengan vigencia en nuestro país, vamos a tener problemas sociales fuertes, problemas financieros fuertes, y yo agregaría uno. México ha suscrito el famoso TEMEC y que va a entrar en vigor a partir del 1 de julio. Tuve la oportunidad y el privilegio de ser el coordinador de la Mesa de Medio Ambiente en el cuarto de junto en el TEMEC. Y el tratado es muy claro. Tienen que cumplirse las disposiciones. Cada país tiene la obligación de cumplirlas. Si hacemos normas que no se puedan cumplir, va a haber paneles y vamos a perjudicar la producción de nuestro país y nos vamos a perjudicar todos los mexicanos. Gracias. Gracias a ti. Bueno, una disculpa para todos los amigos que nos están acompañando, son más de 200. Realmente se quedan en el tintero muchas preguntas muy interesantes. Preguntan temas de aguas subterráneas, de aguas transfronterizas, qué pasa con la medición del ciclo hidrológico, la parte de investigación que no la hemos tratado, pues porque no hay tiempo. Pero creo que las opiniones de todos ustedes, los conceptos vertidos, nos abren bastantes luces a todos los compañeros miembros de la Asociación Mexicana de Hidráulica y a los no asociados para que podamos encaminarnos en esta, pues no lucha, en esta participación de todos los mexicanos, no es solamente los que estamos relacionados con el agua, y que gracias a ustedes nos han ayudado mucho. Yo les agradezco mucho, mi querido Arturo. Es tuyo el panel. Hombre, muchas gracias. No sé si hay preguntas, doctora Regina, ¿alguna pregunta o ya no? Ya no. Me dicen aquí que me iba a mandar Patricia, okay. Todavía algunas otras. Okay. Si no, entonces, pues si ya no hay más preguntas, y también para no abusar del tiempo de todo el mundo, ya son casi las 8. Pues quiero agradecer a los más de 300 participantes que estuvieron el día de hoy. Sin duda, un tema muy controversial, ¿no? Agradezco a todos los panelistas por su participación. Primero las damas, la maestra Judith, el licenciado Viesca, nuestro presidente y amigo Eduardo Mestre. La verdad, también a los comentarios finales que nos hizo el maestro Mario, muy buenos. Muchas gracias, doctora Regín. Gracias a todos, queridos amigos. La verdad es que fue muy buena esta participación, fue muy nutrida. Sin duda, desde la MH tendremos una constante discusión sobre las propuestas de la Ley General de Aguas para fortalecer el sector de la hidráulica en nuestro país. Como bien se mencionó, este debe de ser un trabajo interinstitucional, no solo técnico, no político. Debemos de incluir a la sociedad y a las instituciones encargadas de la distribución del bien común, el agua. Debemos de buscar hacer políticas públicas de calidad que nos permitan impulsar el desarrollo de nuestro país y una vez definida esta política, definitivamente podremos lograr considerar aquellos temas contenidos en la ley que se alineen a los objetivos y descartar aquellos que no.
No debemos perder de vista que aunque la participación ciudadana es indispensable, la autoridad del agua no pueden ser los ciudadanos. El jueves 21 de mayo tendremos la participación de la doctora Blanca Jiménez hablando del Plan Nacional Hídrico. Les estaremos haciendo llegar por mailing y a través de nuestras redes sociales las próximas conferencias. Como mencionamos antes, serán ya 2 por semana debido al éxito que hemos tenido. Y pues no me resta más que decir gracias a todos los que se conectaron. Por favor, cuídense mucho, tengamos en cuenta todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias para poder salir lo más pronto posible de esta contingencia. Muy buenas tardes, muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes. Gracias por todo. Saludos a todos.